Bien, yo creo que nos enfoquemos un poquito más al proyecto. Yo creo que hay harta gente que tiene hartas dudas. Y por ejemplo, ¿les convendría que se apruebe el proyecto? ¿Deberíamos sacar nuestro ahorro? ¿Los jubilados deberían sacar su plata? Y si es que pueden hacerlo. Ese tipo de cosas me gustaría que conversáramos. Ok, yo voy a decir algo técnico para darle paso a Matías, ya que he hablado mucho rato ahora. Los jubilados no pueden sacar su plata, ellos están jubilados por si acaso. Retiro solamente 10% de los cotizantes. El Papa del futuro por aquí. Con las indicaciones del Senado, todos los jubilados que tengan su plata en la AFP, o sea que no estén asociados a una aseguradora, también podrán realizar el retiro. Hasta ahora es un retiro universal. Si tienes menos de 10 millones ahorrados en la AFP, sacas un mínimo de 35 UF, que es $1 millón. Si tienes más de 40 millones, solo puedes sacar hasta 4 millones. Ya, y los que tienen menos de 1 millón, o entre 1 y 10 millones. Sacan todo. Sí, los que tienen menos de 1 millón sacan todo. Sí, la idea del proyecto es básicamente que la gente saque mínimo $1 millón. Eso sería bueno explicarlo, porque por ejemplo la duda era que Ciberchile habla de una media de retiro del 44%. Y bueno, fue lo que más o menos explicaste, Mauri, pero me gustaría ver si lo pueden aclarar mejor para que la gente que esté menos interiorizada con el proyecto pueda entender a qué se refiere y por qué no le pueden pasar gato por liebre. El otro día escuchaba algo en la radio agricultura y por otro lado están hablando de otras cosas, entonces no sé si puedes bajar un poco más la información, Mauri. Sí, o sea, es lo mismo que le presentó Briones, de hecho, a los senadores, que la media del retiro no es un 10%, sino un 44%, pero la media es el 44% porque la cantidad de ahorro que tiene la gente es básicamente que con el 10%, o sea, el $1 millón, están sacando casi la mitad de sus ahorros. Entonces, cuando dice en realidad la gente va a sacar un 44%, es porque $1 millón corresponde al 44% de su ahorro, en la mayoría de los casos. Ya. A eso se refiere. Ahora está también la pensión básica solidaria, porque en el fondo se quitarían esos recursos. No necesariamente. No, porque la pensión básica solidaria es otro pilar, distinto al de la capitalización individual, tiene que ver con el aporte estatal. Entonces es más bien un beneficio social. No, esas lucas jamás se tocan porque están todavía como en la caja fuerte del Estado, no están en ninguna cuenta individual. Lo que pasa es que toda esa plata que está juntando el trabajador, si es que no llega a un monto fijado, también serían parte del pilar solidario. ¿A qué te refieres? ¿O no es así? Aclárenmelo. Sí, ¿a qué te refieres? Un trabajador, por ejemplo, tiene 59 años y en su cuenta tiene menos de 5 millones de pesos. Entonces va a sacar $1 millón y le van a quedar 4. Con ese no le alcanza para la pensión mínima, entonces vas a usar al fondo solidario, a la pensión solidaria. Entonces estaríamos sacando ese $1 millón que en el fondo pasa desde su misma AFP a la pensión solidaria. ¿O me estoy equivocando? Estás equivocando porque estás confundiendo cómo funciona el sistema. Aclárame, por favor. A ver, si tú sacas una pensión de menos, ¿en cuánto está hoy día el pilar solidario, el complemento? ¿220.000? ¿250.000? Ya. Si tú sacas una pensión de menos, por ejemplo, pongámosle que esté en 250, de menos de 250.000 pesos, el Estado lo que hace es pagarte la diferencia. Pero ese es un fondo aparte, sí. Es un fondo aparte. ¿Por qué? Porque tu plata sigue siendo tuya. O sea, si tú tienes 4 millones de ahorro en la AFP al momento de jubilarte, te van a sacar tu jubilación con esos 4 millones y el Estado va a poner la diferencia. No es que tu plata pase a formar parte del pilar solidario y con eso se te pague. Son cosas distintas. ¿Ya? 141.000 pesos de la pensión básica solidaria. Pero, o sea, el Estado va a tener que poner más plata. Sí, porque el Estado está cubriendo la diferencia. Y ahora, ojo, como dato, eso es lo importante para la gente que se va a jubilar. Porque la AFP no informa esto. ¿Tú sabes que hay 6 formas distintas para jubilarte? ¿6 fórmulas distintas? ¿Sabían eso? Yo sabía de 2. Hay 6 fórmulas distintas cuando uno se va a jubilar. Y la AFP solo te informa uno, que generalmente está asociada a los seguros. Claro. Entonces es súper importante al momento de ir a jubilarse calcular bien a cuántos años, por ejemplo, yo quiero mi pensión o quiero la rentabilidad de mi pensión. Porque con el pilar solidario uno puede jugar a 6, 7, 8 años para que después el Estado me cubra la diferencia de llegar a un monto mínimo. Pero eso no lo informa en la AFP. Eso es un tema aparte. Bueno, yo sabía que habían 6 formas, pero porque un querido tuitero o facebookero me lo comunicó por su Facebook el otro día. Me refiero a ti, Mauri. Así que muchas gracias por hacer esa labor, ¿no? yo le quiero preguntar algo a Matías. Por favor.
¿Cuál es tu postura respecto al 10%? ¿Tiene que ser universal? ¿Debe tener impuestos? ¿No debe tener impuestos a los ingresos más altos? ¿Se debe dejar sacarlo a los ingresos más altos? Y con ingresos más altos me refiero a gente que gana sobre 2 millones de pesos, 2 millones 3, que es el máximo imponible. Primero voy a transparentar mis posiciones en general en torno al tema de las AFP. Yo no creo en el sistema de capitalización individual de la AFP. Me parece que en general se ha prestado para bastante abuso y responde a un modelo bastante desregulado. En ese sentido, como ya entendiendo que esas son las condiciones de base desde las cuales estamos partiendo, yo creo que en general el retiro debería ser generalizado, especialmente en esta situación de emergencia. El modelo funciona desde el supuesto en que esos fondos de capitalización individual son nuestros. Sin embargo, no tenemos acceso a ellos. Entonces, creo que en ese sentido el modelo es infiel a su propia, a las propias parámetros que pone para su mismo funcionamiento. Desde ese sentido, ya está mal consigo mismo, y a partir de eso es que da el paso para poder generar abuso. O sea, el sistema de AFP tiene mercados cerrados, ¿cierto? Tiene una población cautiva, tiene una capitalización obligatoria. Cada uno de nosotros tiene que, por ley, entregarles los fondos para que puedan hacer inversiones, y en general eso no ha resultado en pensiones más altas. Entonces, en ese sentido, creo yo, no debería por qué restringirse que una persona pueda sacar sus fondos. En general, para todos los que tengan esos fondos. Si finalmente lo entendemos como un fondo de ahorro, ¿ya? Y cuando uno va y saca sus fondos desde las cuentas de ahorro, el Estado no le cobra a uno los impuestos. Entonces, no veo por qué en este caso debiese ser diferente. Y en ese sentido, ¿cuál sería tu posición al respecto, Mauri? No, lo que pasa es que yo viendo la justificación que hablamos ver, ¿sí? Resulta que los que tengan 4 millones, y aquí es lo interesante y lo que le conviene a la gente, si a ti te dan la posibilidad de sacar el 10%, lo que más te conviene es sacarlo. E ingresarlo a una APB o a una cuenta 2. Exacto. Porque queda liberado inmediatamente ciertas restricciones y, como dice Matías, queda de libre utilización. Si yo mi cuenta de APB o mi cuenta FP2, yo las puedo retirar cuando quiero la plata. Funciona como una cuenta de ahorro que invierte plata. Pero yo lo digo porque la justificación del lado Weber, que a mí me pareció atingente, era que se podía prestar para mecanismos de elusión tributaria. ¿Cómo funciona eso? No, porque tú al sacar el 10%, que en el caso máximo son 4 millones, quienes puedan sacarlo van a poder reinvertirlos libremente sin pago de impuestos, sin tener la necesidad de ese 10%. Entendiendo que esto es una medida de emergencia para gente que lo necesita. ¿Me entiendes? Cualquier otro tipo de movimiento relacionado a transacciones de fondos en el sistema previsional paga impuestos. Entonces, que la gente que tenga lo retire, invierta y gane más, en el fondo la justificación de la OPER era que esto va a ser un mecanismo de elusión tributaria, ¿ya? Y lo que habría que hacer sería justamente luchar contra la elusión. ¿Cómo justifica uno mismo de que está pasando por un periodo de crisis? No, pero eso es decisión personal. ¿Pero el Estado no tiene un recurso para poder fiscalizar eso? Mira, ¿tuviste la notificación que hizo Contraloría al MinSal la semana pasada? Pero por supuesto que no, estaba esperando que me lo mencionaras tú. Ya, Contraloría ofició a la Subsecretaría de Salud por la forma en cómo se administraron los datos con la aplicación Epivigilia. La aplicación Epivigilia es la que se usa en los hospitales, consultorios, el personal médico, para reportar quiénes están enfermos de COVID. Resulta que básicamente, cuando se reportaban, no se reportaban todos los datos de las personas. O sea, las fichas me refiero. Muchas veces habían root que no existían, nombres duplicados. Lo que hacía la Subsecretaría de Salud era publicar un Excel con todos los datos, donde existían datos repetidos, datos incompletos, datos inconclusos. Después los tomaba justamente el Departamento de Estadística del Ministerio de Ciencia, tomaba este Excel, o sea, este PDF en realidad, que era un Excel transformado a PDF, lo tomaba el Ministerio de Ciencia, lo convertía a CSV, que es una base de datos en Excel, un archivo base de datos en Excel, y trabajaba con esos datos. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, Mañalich decía, no, tenemos 3.000 muertos, y después salía el DEIS diciendo, no, en realidad tenemos 5.000? Uh-huh. Es porque justamente la capacidad del Estado de gestionar los datos era básicamente en Excel, no ningún otro programa. Y tú tienes 1.000 programas que te pueden ayudar a eso, pero la gente del Estado, los técnicos, ocupan Excel. Y con ocupar Excel me refiero a un uso básico.
Entonces el problema de información es gravísimo en términos de la disponibilidad de los datos. Por eso el rebrote no se esperaba y sucedió, porque no había un correcto uso de datos. En relación a eso, yo te digo, el Estado no tiene la capacidad para saber quién está en crisis o no. Y al final, si te vas al discurso... Dime. Pero en ese sentido, por ejemplo, cuando Moreira dijo que finalmente iba a votar a favor del proyecto, y también dentro de las indicaciones que él dijo que iba a promover, y una de ellas iba a ser que solamente las personas que hubiesen visto sus ingresos deteriorados en el periodo de ahora de la pandemia tendrían que tener acceso a este 10%. Entonces, uno podría revisar cada una, ¿cierto?, de las liquidaciones de sueldo, ¿cierto?, de los trabajadores, poder hacer una distinción a través de eso, pero esa distinción también es engañosa. O sea, el periodo no solamente han disminuido los ingresos, también yo creo que han aumentado los ingresos durante el tiempo de la pandemia. Totalmente, ¿cierto?, para diferentes personas. Mi ingreso no varió, pero automáticamente si una de las personas que yo tengo en mi casa tuvo el coronavirus, tuvo que tener atención médica, esa atención médica también tiene que ser financiada por mí, especialmente si estoy, no sé, en un ISAPRE, por ejemplo, ¿ya? Y es precisamente como a esos grupos, ¿cierto?, los de la clase media, en el amplio espectro de la palabra, que se supone que deberían llegar finalmente estos aportes. Entonces, en ese sentido, me parece problemático. O sea, entiendo que hay una intención de que esto no se preste para unos juegos, ¿cierto?, de elusión tributaria, pero no estoy completamente seguro si los mecanismos que se han propuesto para que eso suceda finalmente sean inocuos completamente. Creo que pueden generar más dificultades para que la persona efectivamente que lo requiere pueda acceder a ese 10%. Sí, efectivamente. Ese es el debate técnico y estoy de acuerdo contigo, no hay cómo asegurarlo. Yo parto de esto, solo preguntaba de la mirada a nivel macro más que el detalle. Ya, perfecto. Chicos, yo creo que hay un tema que a nosotros nos interesa como ciudadanos de a pie, digamos, que es algo que se ha conversado mucho y que uno tiene muy poca información. Me refiero al tema económico. ¿Por qué esta modificación podría generar un desarticulamiento económico o una inestabilidad financiera? Ahí por lo menos me ha costado entenderlo, entonces me gustaría que se pudiera explicar. El hecho de cualquier cambio institucional tan profundo como lo que está pasando te genera también incertidumbre en las inversiones y en la seguridad económica del país. Sí. ¿Y por qué te hablo de incertidumbre económica? Porque este proyecto no es solo el retiro del 10%. Este proyecto llevaba consigo un artículo que fue rechazado en la Cámara de Diputados de la creación en el fondo de un pilar solidario, que en el fondo es cambiar el sistema previsional sin pasar por una reforma previsional. Ya. Eso te genera inmediatamente, de hecho se vio en la bolsa, te genera inmediatamente cierta reticencia de capitales internacionales o nacionales incluso de invertir en Chile. Eso es un primer paso. Segundo, resulta que tú al sacar tanta plata en masa, si es que se aprueba el 10% y suponiendo que todos lo vamos a ir a sacar el mismo día, estos son supuestos, se te genera una baja de precio en las acciones donde está invertida tu plata en este momento, donde el FP tiene invertida tu plata. Eso también genera efecto a largo plazo porque afecta la rentabilidad de las mismas, ¿ya? Y en tercer lugar, se te genera también... O sea, en el fondo vamos a tener una rentabilidad negativa. No rentabilidad negativa, va a bajar el precio de la acción. Y eso significa que tu plata que sigue estando, o sea, el 90% restante, va a rentar menos en el corto plazo. Ahora, ¿por qué va a ser un shock? Pero es lo que ha pasado ahora, digamos, ¿o no? Sí, con la crisis del coronavirus. Con la crisis del 18 de octubre, con el COVID. Sería como una tercera crisis. Sí, una tercera crisis, pero esta sería más acotada en todo caso. Y espérate, y en tercer lugar, para darte el último, lo que tú estás sacando ahora, tú no solamente estás sacando el 10%, estás sacando la rentabilidad que hace 10%. Entonces eso también afecta, porque no estás perdiendo, en términos de ahorro futuro, no estás perdiendo solamente lo que estás sacando ahora, sino estás sacando lo que iba a generar en el futuro. Ahora, eso es súper discutible porque las pensiones van a variar en ¿cuánto? 20%, 25%, o sea, 10 lucas más, 10 lucas menos. Pero eso a nivel global afecta porque tienes que entender este sistema de capitalización individual pero inversión comunitario, si queréis verlo de cierta forma. Tú aportas y vas a tu cuenta, pero la inversión se produce en la suma de todas las inversiones y de todos los que ahorran,
¿cachai? Ya, pero se supone que en el proyecto se estipula que te van a devolver esa plata entre el empleador y el Estado, ¿o no? No la rentabilidad, sino que el 10%. Con esto termino para que hable Matías. El Sí. proyecto está súper mal redactado, es súper desprolijo, yo creo que fue a propósito, Sí, pero sí. no se establece en qué medida lo va a devolver el Estado al empleador. No dice el Estado lo devuelve en un 10%, el empleador lo devuelve en un 50%, no lo dice, porque justamente lo que buscaba este proyecto, creo yo, era la creación de un sistema previsional estatal o solidario, si quieres llamarlo así. Entonces, no está claro, pero según Gabriel Boric, que fue uno de los, no sé si autores, pero los que está llevando este proceso adelante con más fuerza, dijo, y fue claro, no se devuelve la plata. O sea, si es que se crea un pilar solidario, va al pilar solidario, a fondo solidario, pero no se devuelve la plata a tu cuenta individual, Ya. por si acaso. Matías, ¿algo que aportar? Ya. O sea, claro, efectivamente, lo que se sacó, ¿cierto?, del proyecto de ley, el artículo que no se aprobó era precisamente el que generaba este fondo solidario, ¿cierto? Y no se aprobó particularmente porque a lo que aspiraba era efectivamente generar un fondo permanente. ¿Ya? No solamente acotado al retiro del 10% que se iba a hacer ahora, sino que iba a seguir existiendo una vez que ocurriera, que todos sacaran su 10%, ¿cierto? Y que se pudiera reembolsar, y después iba a seguir existiendo, ¿ya? Durante el resto hasta que se genera un nuevo sistema de capitalización de pensiones, ¿cierto? De previsión social. Y en ese sentido, cuando no se aprobó este artículo y se mandó al Senado, todavía dentro de la oposición había un espíritu de que esto en el Senado se podía arreglar, o sea que se podía reincorporar de algún tipo de sistema, ¿cierto?, de fondo solidario también para el futuro, aunque yo creo que no está el suficiente capital político como para hacerlo permanente como se pretendía en un principio. ¿Ya? Yo creo que esto fue más bien que tiraron el tejo pasado, ¿ya?, como dirían los guasos. Poder instalar una discusión ahí para que después en la negociación se pudiera generar algún tipo de sistema más acotado y que respondiera a, ¿cierto?, solamente el 10% que se haya sacado. Pero efectivamente el proyecto es muy desprolijo, es bastante ambiguo, y yo creo que eso va a ser más bien resuelto después por discusiones del Ejecutivo finalmente. Si te gustó el video, porfa, dale like. Tu like es mi propina. No te olvides de suscribir, comentar y compartir para que YouTube te avise de otro video más de La Cosa Random. Sin ustedes, esto no sería posible. De verdad, muchas gracias.